Estamos comenzando, por supuesto, hoy con dos temas que forman parte también de la realidad de la gente. Uno, fundamental, la inseguridad. Esto que hemos bautizado la inseguridad nuestra de cada día, que no es un slogan, es algo que se verifica todos los días en la vida de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros ha sufrido un episodio de inseguridad. Cada uno de nosotros conoce a alguien que lo está sufriendo en el día a día. De esto vamos a estar hablando con Rolando Barbano, nuestro colega de Clarín, que es un especialista en el tema, porque obviamente el Gran Buenos Aires es uno de los puntos más calientes. Diego Gorgal es especialista en seguridad, con él vamos a estar hablando también. Vamos a ir a Rosario, porque está esta marcha Rosario Sangra, que describe en forma contundente lo que está pasando. Y después, en el final, a propósito de la aduana, que hoy ha sido noticia otra vez con este tema de la efedrina, ustedes saben que el tema de la aduana, históricamente, no solamente ahora, tiene en sí incrustado el germen de la desgraciada circunstancia que la Argentina vive con los servicios de inteligencia. Y por supuesto, cuando hablamos de los servicios de inteligencia, hay un nombre que destaca entre el universo de periodistas que se han dedicado a este tema, el de Gerardo Young. Y con eso vamos a estar hablando a propósito del caso Gómez Centurión, de lo que haya pasado con la efedrina, de lo que representa el gran desafío para este gobierno y para el país hoy, los servicios de inteligencia en la Argentina. Pero antes entonces nos vamos a ir a Rosario. Hay una multitud allí en esta marcha Rosario Sangra. Está en la cobertura Diego Lopreito. Hola Diego, ¿cómo estás? Buenas noches. Nelson, buenas noches. Hemos visto y hemos escuchado tanta violencia, ¿no? Tanta muerte aquí en Rosario, que estamos abrumados por la cantidad de casos que les ha tocado sufrir a esta ciudad, ¿no? Darío, lo que se ve es un creyendo ahí, ¿no? De gente. La verdad, Nelson, que ahora la gente empezó a irse ya, empezó a descongestionar la puerta de la gobernación. Esta es una segunda movilización que se hace en busca de que los rosarinos y también los santafesinos puedan vivir mucho más tranquilos. La verdad es que escuchamos casos, diferentes muertes, diferente tipo de violencia y estamos, como te digo, ¿no? Como un poco sorprendidos por tanta inseguridad que vive esta ciudad, que ya no se calla más, ¿no? Esta es la segunda marcha que realizan, la primera fue el 25 de agosto. No es una marcha, Nelson, donde haya partidos políticos. No, claro, se ve. Casi no se nombran funcionarios, salvo para pedirle más justicia. Lo que aquí hay es alguien que agarra un megáfono y empieza a contar lo que le pasó a un familiar. Claro. Y entonces hemos escuchado en estas 2 horas, Nelson, tantos casos, tanta violencia, por eso digo, tanta muerte, que nos ha sobrepasado la situación. Lo hablábamos aquí con los compañeros que estamos siguiendo con atención esta nueva manifestación. Justo pasa esto, Nelson, en el medio de esta situación que se da entre la nación y la provincia, ¿no? Una situación política, la necesidad que tiene Santa Fe y las exigencias que pone la nación para enviar mayor gendarmería, mayor cantidad de efectivos, más fuerza de seguridad. Hoy aquí se hablaba en los medios locales sobre la respuesta que ha dado la ministra Bullrich, ¿no? Ha dicho que el gobierno santafesino se niega a depurar la policía, ha exigido que la provincia acepte una especie de interventor en la policía local. Los funcionarios que han hablado del gobierno de Lifchip han dicho, Nelson, que esto no va a ser así de ninguna manera. Y bueno, y ahí están las posiciones, ¿no? Bien encontradas, mientras que la gente en la calle pide por mayor seguridad. Darío, es una circunstancia mayor seguridad, sin duda. Te decía, Darío, qué circunstancia dramática esta, que repite en Santa Fe una historia. ¿Te acordás que durante el kirchnerato también ocurrió esta disputa entre el gobierno de la provincia, estaba Bonfatti, y la nación? ¿Te acuerdas que Bonfatti decía, necesitamos las fuerzas nacionales? Llegaron en algún momento las de Gendarmería y después se fueron. ¿Cómo se repite esto a la luz además de una historia de la policía santafesina que es tremenda, ¿no? Bueno, exactamente, Nelson. Esas críticas que hemos escuchado de muchos sectores hacia la policía santafesina, ahora ya se traslada a los funcionarios de la provincia, ¿no? Porque, para colmo, en esta situación que se da, en la que el gobierno nacional exige algo y la provincia se niega tajantemente a aceptar mayores fuerzas de seguridad a cambio de una
intervención, de un control de la policía, la gente hoy realmente ha criticado y mucho a estos funcionarios locales, del gobernador para abajo. Aquí han nombrado funcionarios del área de seguridad mientras contaban los diferentes dramas que se viven en esta provincia. Todavía quedan pancartas, Nelson. Hay caras y nombres, pero de los que se imaginen, ¿no? Gente más joven, gente más adulta, hombres, mujeres. Le voy a preguntar a Pablo. Pablo es un colega, periodista, que sufrió la pérdida de su hermano, ¿no? ¿Cómo fue? Efectivamente, mi hermano hace un año y una semana caminaba hacia una obra en construcción que tenía a su cargo y fue emboscado por 2 personas, se vio una tercera en un automóvil. Bueno, se produjo allí una situación compleja. Mi hermano pretendía cruzar la calle y llegar hasta la obra en construcción, finalmente lo mataron. Pablo, aprovecho tu experiencia como periodista. ¿Qué puede pasar después de estas manifestaciones de los vecinos? Uno supone que esto tiene que ser un punto de inflexión. Yo pensaba en eso antes de venir y cuando también me hice presente en la primera de las marchas, y ojalá que lo sea en materia de prevención, en materia de acciones directas por parte del gobierno de la provincia de Santa Fe, incluso de la Municipalidad de Rosario, que no tiene potestad para regular la seguridad en la ciudad, y también del gobierno nacional, pero sí lo es, y estoy convencido, es un punto de inflexión en materia de expresión de la gente, el cansancio y del hartazgo que se manifiesta con estas miles de personas que han venido por segunda vez, y muchas veces, vos lo sabés muy bien, las segundas marchas, las segundas concentraciones muy cercanas a las primeras quizás no convoquen a la misma cantidad de gente. En este caso no ha ocurrido eso, por lo tanto claramente se nota que la expresión del hartazgo y de este dolor que hay, porque esto ha tenido, como vos también lo explicabas, ¿no? No ha tenido la presencia de banderas políticas, ha sido en paz, con tranquilidad. Bueno, este hartazgo, y de esta manera, que es la mejor, se demuestra una vez más en la ciudad. Pablo, muy amable. Gracias. Bueno, lo resumió muy bien, ¿no? Nuestro colega Impecable. Nelson, que ha sufrido también la pérdida de su hermano a manos de la inseguridad. Darío, muchas gracias. Hasta En este luego. contexto me voy ya a dialogar con Rolando Barbano y con Diego Regal. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buenas noches. Obviamente uno de los puntos centrales junto con esto de Rosario, estamos hablando de un fenómeno nacional, es la provincia de Buenos Aires. ¿Qué pasa allí? La provincia de Buenos Aires está con un nivel de inseguridad altísimo, casi te diría descontrolado. Descontrolado. Está con un nivel de violencia inédito, inusual. Si bien los números, las estadísticas están dando iguales que los del año pasado, el diagnóstico igual es terrible. En lo que va del año hubo por lo menos 100 crímenes vinculados a la inseguridad. 100. 100, te digo el número más optimista. El número oficial está en 100. En investigaciones periodísticas que hemos hecho en Clarín acercan más la cifra a 110 en lo que va del año. Esto es que cada 2 días una persona muere en la provincia de Buenos Aires en una situación de robo, ¿sí? No crímenes pasionales, no crímenes por peleas entre vecinos, sino vinculados al robo. Esto es lo que dicen las estadísticas. Esto va acompañado por varios fenómenos. ¿Cuáles? Hay uno muy importante que a mí me llamó mucho la atención y es la manifestación del hartazgo que tiene la gente, que se está empezando a traducir en acciones concretas, como la del médico Villar Cataldo hace 15 días en San Martín, que terminó matando a un ladrón. Cuando uno recorre los barrios se encuentra con que quienes se dedican a robar y quienes tienen algo para defender viven separados por 100, 200 metros, como el caso del médico 4 cuadras, y cuando uno habla por ahí fuera de micrófono, lo que te cuentan los vecinos es: acá el que no tiene un arma no sabe si vuelve a la casa. Esto acompañado por una total desconfianza en la policía. Los vecinos lo tienen muy claro, que la policía es parte del problema, la policía bonaerense. ¿La gente se está armando más? Sí, cada vez hay más armas. Oficialmente hay registradas 2 millones de armas en Argentina. 2 millones de armas. Esto según cifras oficiales del RENAR. La directora del RENAR, Natalia Gambaro, calcula que en total circulan unas 9 millones de armas en Argentina, es decir, 1 cada 4 habitantes, Nelson, contando todo tipo de armas. Y los vecinos del conurbano, yo te digo, tienen el arma lista por si les entran a robar. La idea son ellos o nosotros, lo cual, digo, también está generando una idea
muy complicada, que es que quienes roban son otra parte de la sociedad, quizás distinta, que tienen otros códigos, y que quizás no valen las generales de la ley para ellos. Por eso, digo, Nelson se veía mucho a partir de lo del médico, en mucha gente que lo decía en on y en off, uno menos. Una idea tremenda porque es Uno menos. la llegada de la gente a una sensación de hay una impunidad total, la justicia no hace nada, la policía de mínima no hace nada, cuando no roba, cuando no está vinculada con el gran flagelo que tienen todos los barrios carenciados de la provincia de Buenos Aires, que es el Paco, que viene destruyendo a generaciones enteras. Tenés un tejido social totalmente desarmado, con hijos de personas marginadas, digo, no ya tipos que quedaron afuera del sistema, sino sus hijos que están saliendo a robar. Varias cosas al respecto. Esto que vos decías, para ir en los distintos componentes de este cóctel explosivo, que digamos no es novedoso, pero con lo que decía Rolando, se va incrementando. ¿Lo de la policía es inarreglable? No, es arreglable. ¿Y entonces por qué Es pasan arreglable. los gobiernos y no se arregla? Esto de Sí, la corrupción, de lo que vemos. A la foto que describía Rolando y que firmo al pie, le podemos agregar la película y decimos, bueno, desde el año 1983 a la fecha, en la Argentina cada década terminó con una situación de seguridad peor de la que empezó. Es decir, el problema de la inseguridad en Argentina es el proceso de regresión social más evidente, más contundente, al cual la dirigencia política, creo que como la dirigencia política, todo aquello que no sea corto plazo no existe. Y la verdad que no hay fórmula mágica, no hay solución llame ya en materia de seguridad. Es decir, la solución requiere un plan que debe ser integral y sostenido en el tiempo. La madurez de la dirigencia política argentina no está a la altura de las circunstancias. La madurez no está. No ha estado, no ha sido capaz en todos estos años, y ante esta evidente foto y ante esta evidente película, no ha estado a la altura de las circunstancias, no ha sido capaz de generar un plan integral y sostenido en el tiempo. Y ese plan no es un conjunto de medidas, ese plan no es una sucesión de medidas. Muchas de estas medidas, algunas de las cuales se han venido tomando, algunas positivas, otras neutrales, otras negativas, pero creo que en estos meses hay que reconocer que ya no discutimos respecto a si eso no es un problema la inseguridad en Argentina, y esto hay que ser honesto, creo, y reconocerle que el gobierno le ha dado un lugar en la agenda. No obstante lo cual, creo que ya pasaron 9 meses y todavía no vemos cuál va a ser la estrategia plurianual, integral, para poder abordar y empezar a contener el problema. Rolando, esto que vos generabas, que marcabas, ¿no? Que se genera casi la contigüidad, la vecindad de delincuentes y víctimas, digamos, algo que extendido en todo el conurbano, porque hoy es la zona más caliente. Uno ve zonas como Lanús, por ejemplo, que son dramáticas para vivir. Sí, así es. Hay un gran problema porque es muy difícil la prevención con situaciones de este tipo si no se abordan desde lo social. Digo, hay un primer problema que es gente que ha quedado afuera del sistema. Es una ausencia total del Estado en cuanto a educación, trabajo, salud, y no hay forma de prevenirlo. No hay inteligencia criminal que te permita saber cuándo una persona va a salir a robarle al vecino lo que pueda. Como en el caso del médico, quedó muy claro que fue un delito de ocasión. Estaba en la esquina el hombre, vio salir al médico de su casa y se le ocurrió que podía robarle el auto, se mandó y le robó el auto. Vivía a 4 cuadras nada más. Digo, entonces, ¿cómo lo solucionás esto y con qué herramientas lo solucionás? La policía que se han encontrado en la provincia de Buenos Aires está totalmente devastada. Venimos, hay que decirlo también, de muchos años de verso, porque nos venían diciendo que la seguridad era una prioridad en la provincia de Buenos Aires, sobre todo en los últimos 2 años del gobierno de Scioli. Acordate que hubo un gran reclutamiento de policías, y lo que nos cuentan las autoridades nuevas, el ministro Ritondo, la propia María Eugenia Vidal, es que la policía con que se encontraron es cartón pintado, que los 94.000 policías que tanto promocionaron no tienen chaleco antibalas para todos, por ejemplo. Y hay un razonamiento que te dicen es, ¿cómo le voy a pedir que se jueguen la vida, que estén parados
a la hora en que, por ejemplo, el médico salía del consultorio y podía ser asaltado, si el tipo no tiene ni siquiera la garantía mínima del Estado de que va a tener una producción? Cuando digo el tipo es el policía. Digo, no tienen las condiciones básicas, no tienen un sistema de radio encriptado que los delincuentes no escuchen, con lo cual todas las víctimas de secuestro nos cuentan que los delincuentes van escuchando por dónde se mueven los patrulleros. Qué bárbaro. No hay suficientes patrulleros. No, de hecho, Ritondo hace 6 meses está haciendo un censo de patrulleros para saber exactamente cuántos hay en la provincia, porque no sabe cuántos hay y cuántos están en funcionamiento. Ha encontrado patrulleros en desarmaderos de coches. Digo, las herramientas mínimas de los policías, además de su capacitación, que fue lamentable, los últimos 18.000 policías que entraron a la provincia de Buenos Aires tuvieron cursos de 4 o 5 meses y salieron a la calle. Se han encontrado con casos de aspirantes a policías que hoy son policías que tenían antecedentes criminales. Digo, lo que mandaron a la calle era un desastre. Con esa policía hoy tienen que combatir el delito en el corto plazo, más allá de las medidas que decía Diego que son necesarias, de buscar un largo plazo, por ejemplo con una división de inteligencia criminal que prácticamente no existía tampoco en la provincia, para pensar en el narcotráfico, pensar en los robos organizados, como el que hubo hoy en Luján, de un asalto de piratas del asfalto, un camión con mercadería, que tampoco se pueden prevenir adecuadamente. Ahora, Gorgal, usted tuvo responsabilidades. ¿Qué se hace con esa policía pésimamente formada? Esos 18.000 nuevos agentes, algunos de los, todos no preparados, algunos con antecedentes. ¿Qué se hace? Sí, lo peor que puede suceder es a una persona que no tiene las condiciones para ser policía, permitir que siga siendo policía. Sí, muchas veces se discute, bueno, ¿y qué va a pasar cuando se los deja en la calle? Bueno, peor es que sigan teniendo uniforme, peor es que sigan teniendo la credencial de policía, peor es que sigan teniendo el arma reglamentaria. La Argentina no tiene un problema de cantidad de policías. Si uno analiza, por ejemplo, la proporción de policías por habitante, para saber Sí. en toda la región, Argentina es el segundo país con mayor tasa de policía por Ah, habitante. mire usted. No se nota entonces, diría uno. No los empleamos mal. Es decir, el tema es cómo se emplean los policías. Y como decía Rolando, no solamente a nivel de información para poder hacer inteligencia e investigación, en Argentina no se investiga. En Argentina el sistema es capaz de arrestar, juzgar y condenar lo que se lleva por delante. Y esto lo digo mirando la población penitenciaria. Cuando uno ve el perfil de quién está en la cárcel, quién es aquel que el sistema es capaz de arrestar, juzgar y condenar, bueno, es lo que se lleva por delante. Es decir, no hay ahí una investigación... La policía no tiene capacidad de investigación. No Más se allá de la investiga. justicia tampoco, pero la policía en lo que concierne a la seguridad no en tiene. absoluto. Es que el expediente que llega a juicio, el expediente que obtiene una condena, es aquel de autor conocido, aquel cuya investigación preparatoria fue relativamente sencilla, porque había testigos, porque la víctima conocía al victimario, es decir, no hay investigación. Entonces, ¿qué se optó? Bueno, nuevamente en su momento, por la solución de corto plazo, en 3 meses darle empleo a 18.000 personas con uniforme. Esa es una solución de corto plazo. ¿Sirve? No, no sirve. ¿Hacía falta eso? No, no hacía falta eso. En Argentina, pensar la seguridad es pensar las reformas en la policía, la justicia y las cárceles. Ahora, el tema es que en los últimos 20 años, sí, más o menos, desde lo que fue la crisis de Cabeza, cuando Sí, no. lo mataron a Cabeza, 97, venimos, 98. de ahí vino la primera purga, Rañán, venimos de reestructuraciones en reestructuraciones. Esto que usted dice, todo el mundo hay que reestructurar, cada vez estamos peor. Sí, pero cambiamos nombres, pero no sistemas. Es decir, yo me pregunto, las condiciones en las que trabaja un policía hoy son iguales o peores de las del 97-98. Peores. Peores. Cuando digo condiciones, O digo sea, peores que en absolutamente. aquella maldita policía. En Usted absoluto. fue uno de los que lo denunció, estuvo Absolutamente. involucrado en ver cómo se solucionaba. Absolutamente. Es decir, Qué duro, porque aquella policía era catastrófica. ¿de qué manera hoy, por ejemplo, se evalúa el desempeño de un policía? Y por lo tanto se lo premia. ¿Y por qué es importante evaluarlo y premiarlo? Y porque le estoy diciendo a la persona que está en la calle que si trabaja de policía le va a ir bien y aquel que no trabaja de policía le va a ir mal. Cuando no hay un mecanismo de evaluación de desempeño y de premio, entonces da lo mismo trabajar de policía o no trabajar de policía. Y es lo que pasa hoy. 90.000 personas en donde da lo mismo ser policía o ser cualquier otra cosa. Cuando se le da un poder que se le da a un policía en una organización de 90.000 hombres que no está sometida a ningún sistema de evaluación y control, bueno, solamente un héroe
sigue siendo policía y sigue trabajando de policía y haciendo bien las cosas. Y una organización no puede basarse en la existencia de 90.000 héroes. Una organización trata a personas de carne y hueso, sacar lo mejor de uno, controlarlas, premiar a aquellos que trabajan bien. Bueno, todo eso básico no existe. Hay un problema más con el tema de la policía que describía Diego, que tiene que ver con la corrupción estructural que tiene la policía. Que la historia de estos 20 años que vos mencionabas, Nelson, nos ha mostrado que cambian los nombres, pero los sistemas de recaudación son precisamente eso. Un sistema que uno puede cambiar los nombres, pero sigue funcionando. Es como una caja de recaudación que está siempre abierta y van cambiando los cajeros. Al principio de la gestión de Vidal se descubrieron en La Plata sobres, 150 sobres con plata que habían elevado las comisarías de la ciudad de La Plata a la jefatura departamental. Estaban rotulados, decían esto es del juego clandestino, esto de la prostitución, digamos, la mordida que hacían y que elevaban. Se inició una investigación, se le dio mucha publicidad a eso, y en la justicia la investigación está naufragando, porque la justicia no está acompañando. Lo que te quería marcar, Nelson, es que la semana pasada cayó el rey del juego en Morón. Adrián Almaraz. Adrián Almaraz, un hombre al que le encontraron 12 millones de pesos solo en la casa, donde también encontraron que sobres con los rótulos de las oficinas policiales, de las departamentales, de las comisarías a las que iba dirigida las coimas. Es decir, que de marzo a ahora el sistema siguió intacto, a pesar de que se hizo una publicidad de que se estaba luchando contra eso, que está la decisión de luchar contra eso, la policía siguió funcionando como un ente recaudador. Lo dijo el propio rey del juego, que nos dejó a todos helados, dijo, todos pagan acá, pagamos los que levantamos juego, pagan los del narcotráfico, pagan los que están en algún delito, pagan ¿por qué? Porque la policía cuando se entera, ¿qué hace? ¿Te viene a detener? No, viene a pedirte su tajada. ¿Cómo se cambia esto? Bueno, hay que hacer muchas cosas, pero una, por ejemplo, es teniendo un sistema de reporte del delito que me permita transparentar lo que pasa en cada jurisdicción. ¿Qué representa eso en casos, en cosas o en hechos concretos? Yo soy víctima de un delito, entonces tengo que tener la posibilidad de denunciarlo de manera fácil. No tengo que ir a una comisaría que me hagan esperar 2 horas y que me terminen escribiendo una carátula distinta a la que corresponde. Por ejemplo, se ha dicho que ha bajado el secuestro. Sí. Bueno, quisiera ver el tema de la privación de la libertad como está, porque muchas veces se disimula. Se disimula, entonces... ¿Y por qué es bueno tener la posibilidad de integrar toda la información de las víctimas de delito? Porque yo puedo empezar a evaluar contra resultados. El comisario de la tercera, entonces yo puedo saber qué pasó hoy, qué pasó la última semana, qué pasó el último mes, y en función de eso empezar a premiarlo o castigarlo. Es muy difícil, y así han sido los grandes casos de Colombia, en su momento Nueva York y demás, de reformas policiales, es muy difícil poder probarle a un policía connivencia con el delito o corrupción. Claro. Lo que es muy fácil es probarle ineficacia. Ajá. ¿Por qué? Porque el policía corrupto tiene un incentivo distorsionado, tiene un incentivo a que haya delito para poder cobrar. Claro. Sí. Entonces, es impresionante lo que estamos escuchando. El policía corrupto necesita que haya delitos. Entonces, si yo mido el delito efectivo, no el dibujado, que hay en cada jurisdicción y puedo empezar a evaluarlos en función del desempeño, bueno, es una forma de eficacia y transparencia atacarlas de la misma forma. Esto no es ninguna genialidad, es lo que hicieron aquellos que han podido empezar a dar vuelta. Y no podemos mencionar los casos del mundo anglosajón, pero Colombia, hace 15 años, tenía una policía totalmente corrupta. Sí, claro. No digo que esté solucionado, ni mucho menos el problema en Colombia, pero claramente han dado una vuelta de campana en la situación, y la situación actual genera esperanza, genera niveles de satisfacción muchísimo mayores a los que había hace 15 años, es decir, caso Chile, algunos estados en Brasil, es decir, hay muchas experiencias en donde uno puede, si se tiene seriedad, si se tiene la visión, la voluntad, el equipo y el tiempo, dar vuelta a esta situación que es totalmente solucionable, porque no solucionable. Absolutamente, no es obra de una catástrofe natural, es hora de que hacemos las cosas mal. Rolando, si tuvieras que describir la composición hoy del delito en la provincia de Buenos Aires, ¿es todo marginal? ¿Hay algo de profesional? Porque obviamente eso marca también
características de la hechura del delito que puede pasar de un robo a una muerte. El gran problema, me parece, que tiene la provincia de Buenos Aires es que hay de todos los tipos de delitos. El que más está afectando a la gente es el delito menos organizado, que es este que te contaba de proximidad, el del tipo que sale a robar para hacerse el día. Es muy fuerte el tema del robo de autos. Ahora están tratando de hacer estrategias conjuntas entre la ciudad y la provincia para prevenirlo, pero la gran mayoría de los homicidios en ocasión de robo que vemos están vinculados con robos de autos que se roban de un lado de la General Paz, luego cruzan al otro lado de la General Paz y ahí pasan a un delito aún mayor. Van cambiando de auto los ladrones de un lado a otro, siempre robando, y en algunas situaciones, como fue el crimen de Juan Ignacio Tejero este lunes en Lanús, terminan matando. Ese delito empezó en la ciudad de Buenos Aires con un robo de un auto. ¿Y el auto dónde va? Digamos, ¿es un medio para cometer otro delito o es el delito en sí, la venta, el desarmado? Sigue habiendo desarmaderos, sigue habiendo tráfico con los autos robados. En general lo que vemos de este tipo de ladrones es que van y lo cambian por droga, que es el otro gran problema. Como decías, ¿hay un delito más organizado? Sí, hay un siguiente nivel de organización que tiene que ver, no pensemos en el gran narcotráfico, en el tráfico de efedrina hacia México, sino en el Paco, en la venta de Paco, que está presente con mucha más fuerza que el Estado. Digo, es más fácil encontrar en la provincia un vendedor de Paco que una escuela abierta recibiendo gente. Ese es uno de los grandes problemas, que tiene un nivel de organización muy grande. Las bocas de expendio, los vecinos las ven, están a la luz de todos y todas tienen una connivencia policial, que ya te lleva al siguiente nivel de organización, que es un nivel un poco más profesional, donde ya hay una cuestión de crimen organizado y que también afecta a la provincia de Buenos Aires, y como bien te decía Diego, es muy difícil de prevenir porque ni siquiera se hace inteligencia. Quería comentar algo más con respecto a lo que decía Diego del tema este de las denuncias. Sí. El 911 ni siquiera funciona en toda la provincia de Buenos Aires. ¿No funciona en toda la provincia? Esto es algo que me contaba Vidal esta semana y me sorprendió porque se han hecho campañas de promoción con el 911. Bueno, Scioli hacía campaña, parecía eso, ¿no? Hay muchos distritos del interior de la provincia de Buenos Aires donde uno no puede llamar al 911 porque directamente no existe. Entonces es muy difícil que haya incluso una alerta temprana. Por no hablar de que la gente se anime a denunciar. Los vecinos de Lanús, por ejemplo, ¿qué nos decían esta semana? Nosotros no denunciamos no solo por la pérdida de tiempo, sino porque los ladrones a los que estamos denunciando viven acá nomás. Y sabemos que se los llevan presos hoy, salen en un mes, en 2 meses, o vienen sus familiares y nos dicen, ustedes son boleta. Con lo cual, prescinden totalmente del Estado a la hora de resolver. Tengo un arma y me puedo defender, puedo evitar que me vengan a robar exhibiéndola, o si hace falta voy a matar. Por eso digo, me parece que es una problemática muy compleja que en este momento tiene complicaciones con todos los delitos, los menos organizados, los medianamente organizados y los más complejos. ¿Y la justicia? Sí, para agregar lo que decía Rolando, hay delito común, hay delito organizado y hay delito patrocinado. Patrocinado, ¿por quién? El Estado patrocinando u organizando redes de delito, lo cual hace que tanto el delito común como el delito organizado tengan esta tercera categoría. Usted me dice que es la policía la que organiza el delito. Sí, la policía, ha sucedido casos en otras partes del país donde la justicia también. De hecho hay un juez destituido por patrocinar bandas de narcotraficantes en Salta. Lo mismo el sistema carcelario. Entonces, por eso cuando digo pensar las reformas pensar la seguridad en Argentina es pensar las reformas en la policía, la justicia y las Cuando cárceles. usted dice lo carcelario, es decir, lo que dijo Martín Lanata, que los dejaron escapar para crearle un problema político a Vidal y demás, es verosímil. Absolutamente, entre otras cosas, ¿no? Entre otras cosas. Entonces, si no planteamos eso, y eso lleva tiempo, eso no hay soluciones mágicas. ¿Y la justicia qué rol juega en todo esto? La justicia no inhabilita, es decir, ¿qué esperamos de la justicia en materia de seguridad? Que aquel al que le reunimos evidencia para acusarlo por un delito sea sentenciado para que por un tiempo cumpla su Los prisión. jueces dicen, la ley hoy no me permite hacer otra cosa que entre por un lado y salga por el otro, ¿es así? No, en muchos casos no. En muchos casos la ley le da facultad y el juez utiliza la discreción que le otorga la ley en beneficio de.
Es decir, ¿Y entonces qué pasa? ¿El juez qué pasa? ¿Tiene miedo? Tenemos que pensar que todos los jueces, porque esto es esto sí que es sistémico, ¿no? Sí. El hecho de que entra por un lado, sale por el otro, en algún caso que sea el de narcotráfico puede haber un juez puntual, pero esto es casi sí. sistémico. La policía le dice, lo detenemos y mañana sale. ¿Los jueces no tienen voluntad de hacer su aporte a la solución de esta problemática? Yo creo que hay de todo, en el sentido de que hay casos de que usan esa discrecionalidad para corrupción, hay casos que usan esa discrecionalidad pensando en que, por ejemplo, en las causas de narcotráfico, el 86% son el último eslabón en la cadena. Ajá. Entonces el juez dice, el último eslabón no merece, ordena a la policía seguir investigando, la policía como generalmente está con algún grado de connivencia con quien organiza, la red no investiga. ¿Y el juez no sabe esto? Digamos, ¿no lo sospecha siquiera? Digo, seguramente, pero por ahí no tiene evidencia. También, Es decir, Nelson, tenemos un problema que es que los jueces y los fiscales en la provincia están atados a la policía, a la misma policía de la que tanto estamos criticando o que estamos describiendo los problemas que tiene, son los auxiliares de la justicia. No hay cuerpos especiales de una policía judicial, una policía que pueda dedicarse a investigar independientemente del servicio de provisión de seguridad. Es la misma policía la que tiene que dar seguridad y la que investiga, con lo cual también muchos jueces y muchos fiscales te dicen, yo por ejemplo, los delitos vinculados con la policía no los puedo investigar porque sé que todo el resto de causas que tengo en mi juzgado o en mi fiscalía no me las van a investigar. Me los voy a poner en contra para investigar. Esto es un problema grande. En el caso de la provincia de Buenos Aires también hay un problema vinculado con la procuradora, que Falvo. es María del Carmen Falvo, la ex abogada tómate un vasito de agua. Sí, ya La voy a seguir con ex-abogada eso. Mientras sigo con esto es de Aníbal de Fernández. Aníbal Fernández, porque esto cierra lo que usted decía, ¿no? Obviamente decía, hay una policía que no tiene capacidad de investigar y demás. Y obviamente si la justicia depende de la policía para investigar, estamos liquidados. sí, ¿no? por eso que hay que pensarlo a nivel sistémico. Y además, si la estabilidad de un comisario no depende de su desempeño, sino de que no haya ninguna conmoción pública, digamos, ningún comisario pierde su trabajo por su desempeño. ¿Las comisarías tienen presión? En un sistema de corrupción absolutamente sí, Ah. precisamente. Porque, como decíamos antes, digamos, cuando el incentivo está puesto en recaudar del delito, el objetivo es que haya delito para poder recaudar. Pero el punto es, si la estabilidad de ningún comisario depende de su desempeño, sino de que no haya ningún hecho de conmoción pública, entonces no hay ningún mensaje institucional, orgánico, sistémico para trabajar de policía. En el cierre, hoy ¿cómo lo ves al gobierno parado frente a esto, el gobierno de la provincia? Veo que tiene una actitud positiva en cuanto a, por ejemplo, hay un mensaje muy claro a la policía de nosotros no vamos a recibir sobres, es decir, si hay una estrategia o un sistema de recaudación ilegal, nosotros no participamos, que esto es un avance. Hay una idea de profesionalizar la policía, pero también saben en el gobierno bonaerense, por ejemplo, que los resultados de esta reforma que se ha encargado con la policía, de dotarlo de mejores recursos y darle un mensaje de no más corrupción, va a tardar muchísimos años en tener efecto concreto en la seguridad de la gente. La última, tengo 30 segundos. ¿La comunidad política la va a acompañar al gobierno en esta intención? Yo creo que en tanto y en cuanto haya un plan, uno acompaña al plan independientemente del gobierno. Muchas gracias a los dos. Gracias. Gracias, Nelson. Esto es la inseguridad nuestra de cada día, que claramente no es una sensación, es una realidad. Cuando vengamos de la pausa, Gerardo Ian nos va a conducir por los tortuosos, escabrosos, intrigantes y temibles pasadizos del laberinto de la inteligencia, de los servicios de inteligencia, causa de grandes problemas en la vida social y política de la Argentina. Adrián Mercado presenta por primera vez en la Argentina una extraordinaria mega subasta privada de casi un centenar de inmuebles. Oportunidades de un 40% por debajo de su valor. Modalidad online y presencial. Invita Adrián Mercado, División Subastas de Inmuebles.
Ya se sabe, Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso, Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago. 20% de descuento en distintos productos todos los días. Maxi Consumo siempre te da algo más. ¿Sabías que podés tener el Banco Ciudad en tu celular? Hacé transacciones. Localizá cajeros. Pagá todo. Recargá tu celular. Nueva banca móvil del Ciudad. Bájate la app y disfrutá. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Vocación por la vida. Vago, ética al servicio de la salud. Latin Marketing and Trade, especialistas en acciones integradas de marketing. Clo-Clo, un lugar de encuentro, un servicio de excelencia. Clo-Clo Restaurante, el lugar de siempre. Nuevas experiencias. Llegó Más Simple, la herramienta para que los más grandes disfruten de la tecnología. Conseguirla llamando al 147 o ingresando en la web que está en pantalla. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Somos el eslabón más fuerte entre la investigación, el desarrollo y lo más importante, la esperanza de cada paciente. Cienza Argentina. La salud es nuestro compromiso. En Garbarino pensamos en vos. Por eso te ofrecemos el mejor servicio y la mayor variedad de productos. Como este Smart TV 32 pulgadas LG en 12 cuotas sin interés de 666,58. Garbarino, pensamos en vos. 100% criadores. Criadores para los que más saben de perros.